Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, porque es un día hermoso. Hoy una nueva edición de Eje Ezequiel Gigante de Entrevista. Estoy esperando que se conecte el invitado del día de hoy, que ya todos saben, es Miklos Lukács, un intelectual de fuste, ya lo van a conocer, ya es conocido, pero para los que no lo conocen, hoy lo pueden conocer. Ahí está Miklos, qué grande Miklos. Ahí vamos. En las entrevistas. Ya le encontraremos un defecto a Miklos. Hola Miklos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ezequiel, ¿qué tal? Un gusto estar acá contigo. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches para vos, porque estás en Inglaterra, que son las 10 de la noche, ¿no? ¿Ya? Acá ya son las 10 de la noche, exactamente. Pero un día soleado, hoy día se celebró el 75 aniversario del Día de la Victoria, ¿no? Que es el día que conmemora el fin de la Segunda Guerra Mundial y la victoria de los Mm, aliados. Así Fue que un día hubo... de festejo para mí. Publiqué recién a Churchill festejando. Fue un día hermoso. Así es. Eh, Y bueno, la pero, gente dentro... después nos encargamos de los otros, ¿no? Así es, así es, así es. Pero fue un día bonito porque a pesar de las restricciones de cuarentena, la gente salió a las calles, se juntaron a conversar, obviamente manteniendo la distancia social, pero ha estado bonito, ha sido un día soleado, caluroso, que acá en Inglaterra no es un privilegio tener un día con sol y caluroso. Así que está la cosa bastante mejor. Bueno, el tema de los contagios y de los muertos está complicado, ¿no? En Inglaterra. Pues, sí, bueno, esa es una versión oficial, ¿no? Yo en realidad tengo una posición bastante crítica con todo este tema de la pandemia, sin caer en la irresponsabilidad y siempre asumiendo ¿no? el peor escenario. A pesar de todo, no llego a entender por qué las medidas son tan restrictivas y lo que estás haciendo finalmente, tanto acá en Inglaterra, con las cifras que se muestran, como en todos los países, ¿no? Casos más graves como España, la misma Argentina, que tiene un presidente que realmente es un terror, ¿no? En realidad no gobierna él, tampoco creo que gobierna la vice. Es una cosa terrible lo que está pasando y yo no entiendo o no encuentro justificación a las medidas económicas tan restrictivas. Lo que van a hacer va a ser terminar destruyendo el bienestar de miles de familias, ¿no? Entonces no te va a matar el virus, pero te va a matar el hambre. No tiene sentido. Bueno, pero Inglaterra, digamos que tiene una espalda para aguantarse semejante parate. Igualmente va a ser duro. Yo creo que va a ser duro, asociado ya a la crisis del 29 para todo el mundo, va a ser bravo, muy bravo. Hablando, me acuerdo, no sé si con Agustín o con varias personas, hasta dónde se puede llegar, ¿no? Con el tema de prevenimos el Estado hasta ahí, hasta dónde se llega para no atropellar la libertad individual. Hay una línea roja muy delgada, ¿no? Claro, no solamente es eso, lo más terrible para mí es que la gente poco a poco se está acordando de tomar sus propias decisiones y asumir sus propias responsabilidades. Esto es muy grave porque la gente se está acostumbrando que el gobierno dicte su vida de manera íntegra. Yo no recuerdo en democracias, ¿no? Que el Estado tenga tal poder, ¿no? Sobre el control de la vida de las personas. Yo entiendo que nosotros que vivimos o somos de países latinoamericanos donde probablemente el comportamiento cívico es más laxo, ¿no? Pueden haber responsables por ahí, pero me preocupa que la gente, Miklos, para un dime, segundito, ¿tenés bien el micrófono? Porque yo tampoco, te escucho bajo y están poniendo que se escucha muy bajito. abajo, a ver, déjame ver. Déjame ver. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, ahí te escucho Ok, mejor. no, ok. Entonces lo que te decía es que, repito, para los que no estaban escuchando, que me preocupa más allá de las cifras que las tomo con pinzas siempre, ¿no? Y la poca, lo que yo encuentro injustificado, esta restricción económica tan severa, es que la gente se está acostumbrando a que el Estado tome todas las decisiones por uno. Y eso me parece muy peligroso. Eso me parece muy peligroso. Ujú.
Miklos, recién estaba, a ver, viendo todo tu currículum, por decirlo de alguna manera. Digo, a ver, falta que te recibas de astronauta o de algo, o sea, sos doctor en management, ¿no? Sos Sí, profesor, investigador universitario, hasta sos licenciado en medicina veterinaria, ¿puede ser? sí, yo estudié medicina veterinaria. Mi carrera la estudié en Chile. Ahora, a la vez me amargaba, porque yo decía, estas personas tan intelectuales, ¿no? Bueno, en tu caso que sos de Perú, en nuestro caso que somos de Argentina, o bueno, todas estas personas son las que tienen que estar en el Congreso o en el Parlamento. Sin embargo, desde el siglo XX, XXI, que están llegando, creo que cuanto más torpes son, más llegan. Y los grandes académicos, los grandes pensadores están o escribiendo libros o brindando conferencias. ¿A qué explicación se le puede atribuir eso? Bueno, yo quiero hacer en dos partes. La primera, no creo que sea un requisito indispensable ser un intelectual para llegar al Congreso. De hecho, yo A me ver, animo. Miklos, para un segundito, porque me están diciendo que se entrecorta. ¿Podés poner ¿tenés buena señal ahí? mi- Estoy en Inglaterra, acá la señal de internet es excelente. No sé A realmente. ver, déjalo ahí. ¿Ahí lo tenés en mano? Ahí, a ver, ahí lo tengo, lo puedo, a ver, espera, voy a ver si esto funciona. Estoy haciendo lo mejor que puedo, perdónenme por la... Sí, no. Lo que pasa es que leo los comentarios y coinciden con lo que escucho yo. A lo mejor era yo el sordo, pero no, somos varios. ¿Ahí se escucha bien o se escucha mal? Ahí, hasta ahí se escucha bien. Lo que pasa es que a veces empezás a hablar y después. Pero bueno, a ver, vamos a darle ahí. Ya, qué raro. A ver, ¿sabes qué? Lo voy a tomar con la mano, entonces, lo voy a hacer así. Ya no será muy bueno para... ¿Ahí está mejor? Vamos a probar ahí. Si no, ¿el volumen cómo lo tenés? Alto, lo tengo súper bien, todo tranquilo. Bueno, dale, vamos a probar ahí, dale. ¿Ahí se escucha mejor o ahora sí Sí, me sí, dicen sí, que se sí. escucha bien? Perfecto. Ok, entonces lo que decía es que no necesariamente hay que ser un intelectual para llegar al Congreso. Y yo tomo las palabras de un economista estadounidense muy conocido que se llama Thomas Sowell. No sé si han escuchado hablar Mm. de Thomas Sowell. Bueno, Thomas Sowell, que es un economista afroamericano, es un economista afroamericano conservador. Fue discípulo de Friedman, de Thomas Friedman, pero después ya se abrió un poco y entró al camino del conservadurismo. Y lo que decía Sowell es que gran parte de los problemas del mundo han sido generados por intelectuales. Y si uno ve la historia, uno ve que tiene razón, porque, por ejemplo, Marx, ¿no? El impacto que ha tenido Marx en la historia, siendo un intelectual, ha sido devastador. Entonces, Mm. la función del intelectual no es necesariamente una función de acción política, ¿no? El intelectual lo que hace es proponer ideas o conceptos que hagan a la gente pensar o que guíen el accionar práctico, ¿no? Y esas ideas tienen que ser cotejadas en la realidad. O sea, tú puedes tener grandes teorías, ¿no? Pueden sonar maravillosas, pero la prueba ácida de esas teorías va a ser su éxito en cuanto a resultados cuando las implementas en la realidad. Entonces, yéndome por ese lado, yo diría que, o sea, sería ideal que la gente más preparada en un sentido de formación, de experiencia práctica, fuese al Congreso, a los congresos de nuestros países. El problema es que entrar a la política en nuestros países también es un enorme desincentivo. Primero porque es un muladar, ¿no? Es un muladar de corrupción. Hay gente que ha llevado, vamos a decir, una vida proba, tranquila, honrada durante todos sus años y no quiere mancharla entrando a la política, ¿no? Mm. No porque la acción política o el poder político no te permita hacer cosas, sino que la competencia política es la que genera esos desincentivos, que te van a sacar reportajes, que te van a manchar el nombre, que te van a tratar de involucrar en escándalos, te van a escarbar toda la vida privada, te van a exponer al público, ¿no? Y depende del ángulo con el cual te expongan, o te elevan a los cielos o te convierten en la peor escoria del planeta. Lo que tú estás diciendo es y tienes razón, y no es un fenómeno solamente en Argentina, sino que diría, por lo menos en todo el hemisferio occidental, es que uno nota que la cantidad de
mediocres que han ingresado a la política cada vez es mayor, ¿no? Los mediocres ingresan a la política. Pero si uno piensa por qué ocurre eso, es, aparte de los desincentivos que yo ya mencioné, es que obviamente la política funciona también como una plataforma de éxito para algunos, ¿no? Gente que no ha logrado nada absolutamente en su vida, pero que sabe que, por ejemplo, si se alinea el discurso oficial, va a tener cobertura, invitación a conferencias, lo van a volver experto de algo, lo van a mandar a un cursito en tal parte, ¿no? De las Naciones Unidas o de la Fundación Ford. Entonces, es una manera de maquillar un currículum que en muchos casos, todos los años previos no muestran que tuvo ese mismo desempeño. Probablemente gente que en una vida, en un escenario normal, ¿no? Jamás hubiese logrado nada. Entonces la política es la plataforma de los sobones, ¿no? De los franeleros, no sé si existe esa palabra en Argentina, ¿no? Sí. ¿No? De los Franelero sobones. es algo de todos los días acá en Argentina. Quédate tranquilo que el franelero es... Entonces es terrible, ¿no? Y uno dice, ¿por qué me voy a, ¿no? ¿Por qué me voy a meter en este entorno que es tan sucio, que es tan mediocre, donde me voy a exponer a tanta porquería? O sea, al final uno dice, asumes un compromiso con tu país y tratas de hacer las cosas de la mejor manera y tratas de poner tu grano de arena. Pero el problema, y creo que es una sensación de frustración que nos agobia a personas como a ti y como a mí, que estamos hartos de tanta mediocridad, que estamos hartos de tanta corrupción, es el sistema es tan poderoso, ¿no? Esta plataforma política, mediática, cultural, académica, toda alineada al mismo discurso, ¿no? A la narrativa dominante, que realmente si uno se pone a pensar, uno cuando entre en realidad no va a hacer gran diferencia, porque el peso de este aparato es tan potente que te va a terminar aplastando. Y eso es otro enorme desincentivo. Entonces, lo que ocurre también es que en el debate político lo que estamos viendo es un camino hacia el totalitarismo, porque todas las, vamos a decir, las propuestas que se desvíen o que critiquen la narrativa dominante terminan siendo demolidas y no hay espacio para el debate político. Mm. Entonces, eso también creo que mata el interés de muchos de participar en política, ¿no? Esas son... No, y además antes se debatía, qué sé yo, cuánto se gasta en el presupuesto de fulanito de tal, en el área de tal. Ahora se está debatiendo si se permite una palabra, si se habla de tal forma, si una persona puede ser mujer, perro, gato. O sea, creo que o sea, nunca, creo que Orwell cuando hizo la novela se quedó bastante corto. Bueno, no sé si corto, pero hubiese sido imposible para cualquiera porque predecir lo que estaríamos viviendo hoy, porque esta es una prueba de que la realidad ha superado a la ficción. Mm. Vivimos en un momento donde esta vida que se tiene hoy en este tiempo de pandemia es una novela de ciencia ficción. Probablemente mucho más macabra, ¿no? Que lo que el mismo Orwell pudo imaginar. Porque tú te pones a ver y miras a tu alrededor y dices, pero qué locura es esta. Hace 2 meses, el mundo se movía sin problemas y todo estaba bien y podías ir a la bodega de la esquina, juntarte con tus amigos, salir a pasear, ir a la playa. Y ahora lo que vemos es un encarcelamiento, al que le han puesto la palabra confinamiento, pero es un encarcelamiento de facto en las casas, ¿no? Donde te han puesto, vamos a decir, ¿cómo se llaman estas cosas que te ponen en las manos? Esposas, ¿no? Para que no Esposas. puedas, para que no puedas trabajar, ¿no? Donde la gente va viendo que los ahorros, ¿no? El patrimonio lo alcanzado en toda una vida está siendo destruido porque la gente ya no tiene ahorros. Otro punto importante, si te pones a segmentar, si segmentas, vamos a decir las expectativas, ¿no? En el caso de los adultos, no hay trabajo, las preocupaciones, la incertidumbre y todo el impacto que eso tiene en la salud de estas personas. En el caso de los ancianos, ni hablar, ¿no? Muchos de ellos van a morir en confinamiento, terrible. En el caso de los más jóvenes, uno cuando es joven, cuando está en sus 18, 20, 25, se está saliendo, está enamorando, está haciendo sus cositas por aquí, por allá, ¿no? Tomando con los amigos, jugando villas. ¿Qué andan haciendo los jóvenes ahora? Encerrados en sus casas. El caso de los niños.
Ponte a pensar el caso de los niños. Los niños también deberían estar corriendo en los parques, jugando con sus amiguitos, aprendiendo a socializar, porque esa es la etapa de la vida donde se empiezan a formar las primeras convenciones sociales de un niño, cómo interactuar con no solamente con su familia, sino con sus pares, las jerarquías naturales, ¿no? El juego, el desarrollo del lenguaje, todo el día encerrados, todo el día encerrados. Y el impacto que esto tiene en todos los segmentos poblacionales, este confinamiento, es terrible porque en todo nivel lo que vas a tener es estrés. Yo puse un post hace poco en Instagram, ¿no? Donde más o menos daba y esto no es conspiración, esto es fisiología pura. Cuando uno está estresado, porque el confinamiento estresa, lo que ocurre es que tus niveles de cortisol aumentan. El cortisol es Mm. una hormona. El cortisol es una hormona que te permite liberar glucosa, que es el azúcar que consume todas tus células. Bueno, en etapa de estrés, lo que se hace con el cortisol es que prioriza el uso de la glucosa en el cerebro. Entonces, para que estés alerta, ¿no? Ahora, si ese nivel de cortisol aumenta por más preocupación, es peor. La preocupación, en el principal caso, la incertidumbre. Al ser humano, por naturaleza, detesta la incertidumbre, ¿no? Porque no sabes hacia dónde vas. La falta de empleo, la falta de ingresos, la histeria que se genera porque los medios de comunicación te meten miedo, que un virus que cada vez se pone peor. Hoy día estuve viendo que ahora ya no solo si te infectas, ya no necesariamente generas inmunidad, sino que ahora queda en el semen, entonces cuidado con las relaciones sexuales. Es un virus perfecto, ¿no? Y todas Nos estas atamos a la situaciones, cama y ya está. Nos metemos bajo la cama y exactamente, listo. exactamente. Entonces lo que está pasando es que aumenta la preocupación por estas cosas y el nivel de cortisol aumenta aún más. Y cuando tú tienes niveles muy altos de cortisol, lo que sucede es que tu sistema inmunológico, tu sistema de defensas naturales, se deprime. El cortisol es inmunodepresivo. ¿Y qué sucede con esto? En nuestro cuerpo nosotros Ansiedad, tenemos, depresión, muchas claro, enfermedades. claro, pero peor todavía, nosotros en el cuerpo tenemos potenciales patógenos, o sea, bacterias que son amigas o virus que son amigos, pero que en una situación de inmunodepresión se vuelven oportunistas y esos bichos, vamos a ponerle un término sencillo, se pueden volver contra ti y pueden generarte enfermedad. Entonces, estamos en una situación donde el confinamiento, el estrés y todo lo que están haciendo, lejos de fortalecernos, es debilitarnos. Como estás metido todo el día en tu casa y no haces ejercicio, más inmunodeprimido andas. Y encima te pones las máscaras para salir a la calle y cuando te pones una máscara, el consumo de oxígeno disminuye, porque eso es un hecho, o sea, porque el filtro está ahí, entonces menos oxigenación al cerebro, al final lo que se crea es una persona inmunodeprimida y mucho menos, con una menor capacidad de respuesta al entorno. Es terrible Mm. lo que está pasando, ¿no? Entonces, volviendo a tu primera pregunta, cuando me dices qué es lo que está, las cifras de acá en Inglaterra, yo no creo ni siquiera en las cifras del Reino Unido. O sea, yo tengo una intuición y ahora estoy investigando para convertir esa intuición en una tesis, ¿no? Estoy trabajando en una hipótesis, ¿no? Que quiere que sea una tesis en la cual toda esta crisis ha sido una crisis manufacturada. Yo no tengo la menor duda, no solamente en mi corazón, sino que la evidencia y los hechos diarios me van diciendo que esto ha sido una crisis manufacturada, una crisis fabricada. No tengo la menor duda de eso. A ver, si yo soy periodista, la tapa del diario es esto, ¿eh? Esto es Ah, una crisis manufacturada. O sea, sí, a ver, eh, digamos que hace falta, lamentablemente, hace falta dejar pasar más el tiempo para darnos cuenta si esto puede llegar a ser cierto, pero no es descabellado, ¿eh? Eh, a ver, yo me acordaba de una conversación, ¿no? Que has tenido sobre el transhumanismo, ¿no? ay, Y bueno, yo te puedo decir, bueno, todas estas emociones negativas se pueden ir con el transhumanismo, porque si mal no recuerdo, esta ciencia avanzada lo que hacía era que esas emociones eh, dejen de estar, ¿no? Porque es una inteligencia artificial. Pero para los que no tenemos tanta noción de eso, si yo te pregunto así de una, ¿qué es el transhumanismo? Porque a mí la ya. palabra trans ya me produce, me choca, pero ¿qué es transhumanismo? Bueno, quiero hacer un preámbulo primero.
Yo vengo Sí. investigando este tema del 2016. En español ya hay autores que han escrito sobre el transhumanismo como transhumanismo netamente ideológico y ¿no? Su descripción, su estructura y todo. Y recomiendo a la gente que lee en español, hay un libro de un autor español que se llama Albert Cortina. Albert Cortina ha Mm. escrito sobre esto. También creo que Daniel Esculín, que es le dicen que es un conspirador, bueno, es una persona que ha escrito también sobre el transhumanismo, tiene un libro del 2016, y también hay autores que han trabajado el transhumanismo de la parte bioética, ¿no? Elena Postigo, Antonio Diegues, sugiero que revisen, ellos ya tienen cosas publicadas sobre el tema. Con respecto al transhumanismo, el transhumanismo es una ideología y un movimiento cultural a la vez, ¿no? Cuya premisa es que nosotros somos una especie en periodo de evolución, pero que la evolución natural, la evolución darwiniana, ¿no? Esa de la sobrevivencia del más fuerte, ¿no? De la selección y mutación de genes a través de la reproducción, es un proceso que toma mucho tiempo, es muy largo, es muy lento y es un proceso cruel. Por ejemplo, cuando el león mata a la cebra o cuando el fuerte mata al débil. Entonces, los transhumanistas dicen, este proceso evolutivo es muy ineficiente y nosotros en 1 millón de años hemos llegado a ser lo que somos y nosotros somos literalmente amebas en este proceso o sea, de evolución. Todavía estamos en una etapa amébica, ¿ok? Entonces, lo que hay que hacer es utilizar las bondades de la ciencia y la tecnología, aplicar esas tecnologías y esa ciencia hacia nosotros y nosotros mejorarnos como especie. ¿Ok? Entonces, ellos mencionan tres grandes campos, que son el primer punto que vendría a ser ¿no? La super vida, la super longevidad. Entonces, usemos tecnología para vivir no 70, 80 años, sino para vivir 300, 400 años, incluso ser inmortales. Es más o menos seguir la misma lógica de aquella epopeya de Gilgamesh, ¿no? La epopeya Mm. de Gilgamesh, el rey de Uruk, ¿no? Que quería ser inmortal. Entonces, la inmortalidad, esa es una. La segunda línea vendría a ser la Pero perdón, superinteligencia. perdón, Miklo, paremos ahí. Para eso, ¿qué proponen? ¿Cambiar los órganos, renovar el cerebro? Varias cosas, o sea, varias técnicas. Tú ¿Lo puedes. vas a explicar después? Si no, seguimos. No, 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 no hay problema, no hay problema. Mientras tú me vas preguntando, yo voy contestando, yo encantado. Así que No, tú porque dispara me, nomás me y llama la atención, o sea, está bien, suena lindo, pero ¿cómo se hace? O sea, el corazón, tiene que cambiar corazón, pulmones, ese cerebro, ojo, no sé. Sí, sí, sí. Mira, hay varios frentes. En el caso de la superlongevidad, hay uno de los principales promotores de esta idea es el gerontólogo británico Aubrey de Grey. Aubrey de Grey señala que la muerte es una enfermedad. Entonces dice, ¿cómo combatimos esta enfermedad que es la muerte? Podemos utilizar técnicas de manipulación o edición genética. Editar nuestros genes, ¿no? Para encontrar aquellos genes que afectan nuestra longevidad, y esos pueden ser múltiples factores, ¿no? Por ejemplo, de la tasa de oxidación de nuestras membranas celulares, ¿no? A medida que las membranas de nuestras células se van oxidando, a medida que los telómeros de nuestros cromosomas se van oxidando, se van dañando, entonces al momento en que desaparecen esas membranas o esos telómeros, te mueres. Entonces, una forma vendría a ser encontrar dentro del genoma humano aquellos genes que intervengan en el proceso de oxidación. Entonces, lo que haces es cambias a los genes que hacen que te oxides, que tu membrana se oxide más rápido y los cambias por genes que te permitan que esa oxidación sea mucho más lenta. Por ejemplo, otra forma podría ser el trasplante de órganos, ¿no? Ahora ya se está trabajando, por ejemplo, en el hibridaje de genes humanos y de cerdos, porque anatómicamente los cerdos son similares a los humanos, con el propósito de crear granjas de órganos para trasplante, donde vas a tener cerdos en granjas. Al momento que necesites un corazón, dentro del cerdo va a haber crecido un corazón humano o un corazón muy compatible con el ser humano, entonces para no estar esperando donantes. Entonces ahí tendrías otra forma, ¿no? Otra forma sería, bueno, ¿sabes qué? Los cuerpos biológicos que tenemos son tan débiles, ¿no? Y son tan sensibles al ambiente que por qué entonces mejor no usamos nanotecnología, ¿no? Para fabricar un cuerpo biónico, o el tipo del brazo de Luke Skywalker, pero en todo el Sí. cuerpo, ¿no? Y ahí, bueno, vas a ser literalmente inoxidable, eterno, es como el plástico, como, no sé, algún material, titanio o lo que quieras ponerte. Entonces, esas podrían ser alternativas de cómo tú puedes aumentar tu longevidad. El problema aquí es que
a la gente le surge la confusión porque dice, pero eso son películas de ciencia ficción. O sea, esos son películas de X-Men, ¿no? De los superhéroes. Pero pocos saben que estas tecnologías, algunas de ellas ya existen. La edición genética ya existe y ya se ha probado en diversos animales, en ratones, en peces, ¿no? Y se ha logrado, en algunos casos, cuadruplicar, quintuplicar la esperanza de vida de estos animales. Entonces, ya no es una teoría, se ha probado en laboratorio en otras especies que es posible prolongar la vida hasta 4 o 5 veces. Si tú eso lo extrapolas al ser humano, pues te estarías hablando de personas que viven más de 300 años, 300, 400 años. Entonces, eso no se hace todavía porque tú tienes limitaciones legales, ¿no? Consideraciones éticas, que todavía te impiden experimentar estas técnicas en seres humanos. Ese es el único limitante, pero la tecnología ya está. Y esa tecnología se llama CRISPR, y donde usa dos tipos de enzimas. Puedes tener la CRISPR-Cas9, que es la que te corta los genes malos y te los reemplaza por genes buenos, o tienes la CRISPR-Cas12, que es otro tipo de técnica que también trabaja en la edición. Entonces ya no es ciencia ficción. Lo único que tiene estas técnicas de ser aplicadas es consideraciones éticas y consideraciones legales. Entonces esa vendría a ser una forma de cómo tú puedes prolongar tu vida. Como pasamos a la segunda, sí. Claro, la segunda aspiración de los transhumanistas es la superinteligencia, porque ellos dicen, bueno, mira, sabes que tenemos computadoras que procesan billones de operaciones por segundo, ¿no? Tenemos discos duros que pueden almacenar 50 petabytes o exabytes o terabytes de información. Tenemos ya algoritmos que pueden trabajar en traducción simultánea, que pueden procesar movimiento y velocidad de una mejor manera. Entonces, ¿por qué no nos fusionamos con estas tecnologías? Fusionarnos con estas tecnologías para potenciar nuestra capacidad intelectual. Entonces, podría ser que te implanten chips, ¿no? Tipo Intel Pentium, o que te metan un Ryzen AMD en la cabeza, o que tengas un enchufe acá, así como mi cicatriz, ¿no? Que te metes ahí, ¿no? Y te conectas a un disco duro para bajar tus memorias, ¿no? Todo lo que has tenido en el día y lo bajas en el disco duro, o en algún momento, no necesariamente conversar así por Instagram, sino que simplemente con la red me ubico y levanto mis pensamientos y digo, ok, mándale esta cuestión a Ezequiel ahorita, que quiero que le meta un download, ¿no? A mis pensamientos. Entonces lo bajas ahí. Tenemos nuestros pensamientos en la nube. Obviamente estas aspiraciones pertenecen aún al campo de la ciencia ficción, o sea, en la fusión con las máquinas. Pero ya existen algunos ejemplos de proto-transhumanistas, ¿no? Hay un español, no recuerdo su nombre, es un tipo que nació con la incapacidad de ver a colores, el español. Entonces lo que se hizo, Blanco y negro. exacto, creo que es monocroma, no sé cómo se llama la enfermedad, no recuerdo. Claro, Se mandó, monocromático. esa cuestión, se mandó a abrir la corteza, no, se mandó a abrir el cráneo y se puso acá una especie de antena, que la antena le sale por aquí, o sea, la antena le viene por detrás así, y la antena la tiene por acá. Entonces al tipo lo ves y tiene una antena así. Y lo que hace esa antena es, tiene una especie de como de cámaras o sensores que detectan los colores, ¿no? Entonces al color rojo tiene un sonido, vamos a decir, pip, ¿no? El color azul lo detecta y hace pop. El verde lo detecta y así, pip. Entonces el O pata sea, debe estar reconoce los colores a través del sonido. a través del sonido, pero debe ser una locura, porque todo el día el pata debe estar así, a menos que le metas una apagada, ¿no? Pero eso es una locura, estás caminando y o sea, al final no entiendes nada. No, ves Pero una bueno, radio descompuesta todo el tiempo. así es. Pero bueno, ya existe, ese personaje no recuerdo el nombre, quizás cuando acabe el chat te lo voy a mandar ahí por el Instagram para que lo compartas, pero ya existe, o sea, ya es una fusión directa, ¿no? Hay otro que también un chico británico, estadounidense, no recuerdo, que se mandó a poner un aparato aquí y en las orejas. Entonces, cuando alguien pasa por detrás de él, él recibe un sonido de que alguien está en sus espaldas o a sus espaldas. O sea, ya existe gente que ha hecho esto, ¿no? Que se está fusionando de manera muy primitiva, pero que ya lo está haciendo con máquinas para funciones absolutamente elementales. Pero si tú te pones a pensar, ¿no? La capacidad que podríamos tener, o que los transhumanistas sueñan que podríamos tener al fusionarnos
computadoras que procesan cantidades de información como las que tenemos hoy, o que puedas bajar datos o meterte discos en la cabeza. O sea, ahorita es ciencia ficción, pero Ahora, así como vamos, quién sabe. sí, Miklos, pero yo, mientras vos, o sea, uno va viendo los, en 300 millones de comillas, Ujú, beneficios de todo esto. ujú, ujú. Ahora digo, perdemos nuestra capacidad de ser humanos, Papi, es porque que, el ser humano es, bueno, puede desarrollar sentimientos de egoísmo, puede desarrollar sentimientos de culpa. Si uno pierde todo eso, no, ya no sería un transhumano, ya es una deshumanización. así es, has dado ese es el punto esencial, ese es el punto clave. El transhumanismo, en esencia, detesta al ser humano, detesta al Homo sapiens. Porque para ser transhumano, el transhumanismo, la promesa del transhumanismo y todos estos procesos de mejora, porque ellos hablan y dicen mejora, el costo de eso es dejar de ser humanos. Te transformas en otra especie, en otro objeto, ¿no? Porque en la medida que tú te empieces a fusionar en teoría con un cuerpo que no es biológico, sino que es un cuerpo de metal o de titanio, de lo que sea, ya dejaste de ser tú. Al momento en que tú te abrazas con alguien, ya no estás abrazando a una persona, estás abrazando a un objeto. O sea, las consideraciones aquí, las líneas de pensamiento que puedes tirar son múltiples. No solamente eso, la concepción del individuo con respecto a la sociedad, ¿no? Eh, es terrible, o sea, pierdes la condición de ser humano. Y ese es el costo que ellos dicen. Entonces, vamos a tener superpoderes, vamos a ser casi dioses, pero el costo de eso es dejar de ser humanos, vamos a ser otra especie. Ahora, yo personalmente, a mí ese futuro, no gracias. Yo prefiero ser imperfecto, ¿no? O prefiero aquí, otro punto. No es que yo esté en contra de la ciencia y la tecnología. Yo creo que la gente Neil Harbison, exactamente. Hay un saludo para Juan también ahí que lo vi. Neil Harbison se llama el de la antena. Beluma cero no Muy sé bien, cuánto. Meluma, muy bien. Muchas gracias. Entonces, bueno, ¿en quién da? Porque ya que siempre me pasan estas cosas que estoy hablando y Ya, se me... ya se te fue el transhumanismo. No, que estábamos que Y de eh, ahí me que, que- recuerdo. que se avanza, que vos preferís seguir siendo humano y por Ah, ahí, no sé, claro. morir a los Sí, sí, sí. 90, no sé. No, no, no. No, lo que decía es que uno no es que esté en contra de la ciencia y la tecnología. Yo encuentro fantástica la ciencia y la tecnología, en la medida en que te pueden ayudar a encontrar terapias para enfermedades o curaciones. ¿Quién podría estar en contra de ciencia y tecnología aplicada, por ejemplo, a curar el cáncer? Es absurdo, o sea, yo estoy a favor de eso, estoy a favor de la ciencia que mejore la calidad de vida de las personas, pero no al costo de deshumanizarnos, que es como lo que tú muy bien pusiste. El costo de eso es la deshumanización. Y yo conversaba hace unos días con unos jóvenes colombianos que me hicieron también esta pregunta, y yo les planteaba un ejemplo muy sencillo y les decía, ¿qué prefieren? ¿Abrazar a su enamorado, a su enamorada o abrazar a una computadora? Puede parecer un exceso el ejemplo, pero es que al final lo que vas a hacer es, ya no vas a tener tacto piel con piel, sino va a ser tacto metal con metal o metal con nada. ¿Cuál es el punto de todo eso? No sé si, o sea, aquí podrías meterte unas voladas, Ah, como ah, se dice, ¿no? sí, así como di en el clavo en esto, vos decís, voy a No, no, ponerme en abogado del diablo ahora. ya, ujú. A ver, vayamos al siglo XIV, donde no existía, donde la gente se moría joven. Los avances tecnológicos ahí nos dieron oportunidad de, qué sé yo, las vacunas, las amoxicilinas, ¿no? Y a lo Ujú. mejor alguien de ese momento decía, bueno, no, pero el ser humano, o sea, por tipo decreto tiene que vivir hasta los 50 años, y si llegamos hasta los 80 nos deshumanizamos, porque pudo haber pasado esto. Ujú. Digamos, hasta qué punto, obviamente estoy siendo exagerado, estoy siendo abogado del diablo, No, pero porque yo ilustrativo. coincido totalmente con vos, pero para tratar de nutrir más la charla, una persona antes a los Treinta y 45, cinco se 50 moría. años Sí. era viejo.
Ujú, ujú. Y si aparece un transhumanista en esa época diciendo, inventé la penicilina, no sé, Fleming o alguien, eh, vos ahí por ahí le decís, no, bueno, pero tampoco nos vayamos a la tanta tecnología. Ujú. No, 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 es totalmente legítima tu pregunta. Es de hecho un argumento que avanzan los transhumanistas, ¿no? ¿Cómo pueden negarse algo si antes vivían en la oscuridad y que esto que el otro? Y yo digo, bueno, yo no estoy en contra de que la esperanza de vida de la gente aumente, para nada. Si la gente puede vivir más y mejor, ¿quién puede oponerse a eso? Yo personalmente, no, mi opinión personal es que yo no me opondría a la No. posibilidad de vivir más y mejor. A lo que yo me opongo es a vivir más y mejor cambiando mi condición y naturaleza humana. Porque ya dejo de ser una persona y paso a ser un híbrido, o paso a ser un mutante, o paso a ser una cosa. No. O sea, yo quiero vivir más y mejor siendo humano. Y por eso te reafirmaba esta idea, ¿no? Me parece increíble la ciencia y la tecnología para resolver problemas, ¿no? Si tienen una función terapéutica, me parece fantástico. Pero cuando ya entras a funciones de carácter estético, ¿no? Por ejemplo, meterte cuestiones acá para verte más loco, estos lentes de contacto así que se pueden fusionar con tu retina para hacer zoom. Mm, no sé, o quizás sea una cuestión de que somos hijos de nuestro tiempo también. Y como yo consigo y conozco el mundo, y como yo consigo y conozco a las personas, en este momento de la historia, a mí eso no me gustaría porque yo me he acostumbrado y estoy feliz viviendo con lo que sé. Entonces, para mí un ser humano es una persona como tú, como yo, ¿no? Con sus imperfecciones, sus debilidades, todo lo que quieras, pero también con sus virtudes, sus afectos y todo eso. Y yo como dije, como le dije a los muchachos de Colombia, y como digo acá en tu programa, es, yo quiero seguir abrazando personas. Yo quiero seguir abrazando, ¿no? A mis amigos, a mi mujer, a mi hijo. Yo no quiero abrazar máquinas, yo no quiero tener relaciones sexuales con una laptop, ¿no? Con un robot de goma que haga sonidos programados por... Lo siento, eso para mí es una ilusión, es una estafa. Por eso, Ahora, y si yo te propusiera, a ver, que podemos seguir siendo humanos, o sea, teniendo las mismas condiciones, pero solamente lo que hacemos es cambiar los genes malos por los buenos ujú, y renovar, qué sé yo, tu corazón tiene algo mal y se inventa una... Alargar la vida, pero seguir siendo como somos, a con los ver, mismos sentimientos, hasta ahí podríamos llegar. perfecto, sí. No, no, las preguntas que me estás haciendo, encantado, por favor, o sea, como se dicen, troléame, jódeme todo lo que quieras con tus preguntas, porque esa es la idea, ahí No, uno no, de saca. hecho Agustín Laje y Nicolás Márquez me elogian por las preguntas, pero son cosas que a medida que me van hablando, yo digo, bueno, pero ¿qué pasaría si? Eso es Y pensamiento crítico y yo lo celebro. Eso es pensamiento crítico y así tiene que actuar la gente. Con respecto a tus preguntas, ¿no? Eh, yo no tendría ningún problema, vamos a decir, con la posibilidad de que puedas trasplantar tu corazón, porque que puedas vivir mejor, con un corazón mejor, vamos a poner, ¿no? Pero ahí tienes consideraciones éticas. Hay otras preguntas que uno tendría que hacerse. ¿De dónde sale ese corazón? Ese corazón sale de células de embriones humanos que han sido congelados, de seres humanos a quienes se les privó la posibilidad de vivir y que a los 14 días entraron y se les convirtió en un objeto de laboratorio para que se pueda fusionar con células de cerdo. Ahí ya la cosa ya no es tan agradable, ¿no? Porque ese corazón tiene que haber salido de otras células humanas. Ahí tienes una consideración ética. Dos, ok, decimos, vamos a, no sé, pues, vamos a utilizar la tecnología. La pregunta del millón es, ¿cuántos van a tener acceso a esa tecnología? Porque no van a ser tecnologías baratas. Y pongamos, ¿no? por lo pronto Eh, al principio no. Al ok, principio no porque la entonces tienen pocos, claro. solo algunos van a tener acceso a ser humanos mejorados. Ahí tienes un problema gigantesco. Empiezas a crear dos castas de humanos, la de los superhumanos y la de los humanos corrientes. Y una posición de ventaja, ¿no? A ese nivel se perpetúa.
Entonces vamos a decir, ok, ya los superhumanos buenos ellos ya se cansaron de enriquecerse, de tener todo el poder, van a decir, bueno, vamos a darle a estos pobres humanos, le vamos a dar un poco de nuestra tecnología. Y ya jerarquizaste la sociedad, ¿no? En diferentes especies de manera perpetua. Entonces no es que, porque hay algunos, ¿no? Que están diciendo, y que ojo, voy a hacer mi comercial, si me lo permite, ya va a salir pronto Por favor, por favor. mi video sobre biopolítica, donde digo que ya no vamos a pensar la política en liberalismo, libertarismo, conservadurismo, marxismo, sino que producto de estos cambios científicos y tecnológicos, vamos a entrar a un nuevo escenario de ideologías, que van desde los tecnofóbicos hasta hasta la tecnofilia, ¿no? Y estoy hablando de ¿cómo se llama? Hablo de ¿Anarcocapitalismo? No, anarcoprimitivistas. Le paso un dato Tanto nomás a la nombre que gente. ya la verdad. Sí, No, bueno. no, no, no. Para que la gente, simplemente para que se vayan dando una idea, que investiguen después anarcoprimitivismo. Los O sea, yo pongo anarcoprimitivistas. anarcoprimitivismo en Google y ¿qué Y algo va a salir. saldría? Algo te va a salir. Es Bueno, la gente que detesta la tecnología y la ciencia. La detesta. Y su tesis es destruir todo. Los edificios, las computadoras, los carros, todo lo que se conoce como civilización y volver a vivir como cazadores-recolectores. Eso es un anarco-primitivista. bueno, cada uno. Mientras no lo Claro, imponga el Estado por obligación, si él quiere claro. ir a un campo, no, bueno, Claro, bueno, ese es el extremo de mi nuevo espectro ideológico, es el anarco-primitivista, pero en el otro extremo tengo a los posthumanistas y a los singularitarios. Esto parece una tontería que estoy hablando, pero cuando vean el video se van a dar cuenta por qué es importante. O sea, la conclusión es que, o el punto central es que la política como la conocemos hoy va a cambiar. Eso sí es un hecho, independientemente del coronavirus o no. Eso va a cambiar porque las nuevas tecnologías, cuando se plantee la idea de que estas tecnologías pueden ser aplicadas en el propio ser humano, ahí van a entrar varias discusiones. Hay gente que va a decir, a mí no me tocan o no toquen al ser humano porque lo van a desnaturalizar. Otros van a decir, sí, ¿sabes qué? Métele todos los chips, los bytes, qué locura, enchufémonos con cables. Ahí tienes o sea, un tremendo escenario de debate político, ¿no? porque a ver, una persona, por ejemplo, de 91 años que está al borde de la muerte, que no tiene ningún principio de moralidad, de nada, te dice, bueno, haceme todo esto que vos me estás diciendo, hacelo. Sí, ¿no? Y Sí, ¿no? Hay gente que te va a decir, ¿sabes qué? He vivido una vida feliz, estoy tranquilo, me voy en paz y me quiero morir. O sea, se asume que todo el mundo siempre tiene esta aspiración de querer vivir más. Y eso es falso, esa es una premisa falsa, ¿no? claro, si no, no Porque, existirían los suicidios, ¿no? exacto. Otros dilemas que te plantea, por ejemplo, ¿no? Estas aplicaciones, estas técnicas biogenéticas, ¿no? De biología sintética y todo esto, es ¿qué pasa? Ok, tú vas a poder vivir más, pero tus amigos, ¿no? Pongamos que puedas financiar a tus familiares, pero tus amigos, tu esposa, o no sé, tu enamoradita, no todos van a poder acceder a eso. Te vas a terminar quedando solo. O sea, además, algo es deseable, ¿no? Algo es deseable en la medida en que es escaso. Deseamos los bienes que son escasos. Y cuando tú tienes algo de sobra, dejas de valorarlo. Entonces dicen, no, y aquí entra el tercer punto del transhumanismo, que es el eterno bienestar, el bienestar eterno, ¿no? Super longevidad, super inteligencia y super bienestar. Tú planteaste algo al principio y dijiste con precisión, ¿no? Que es bueno que nosotros tengamos sentimientos. ¿Por qué valoramos nuestra felicidad? Porque hemos estado tristes en algún momento, porque hemos pasado Claro. penurias en algún momento. Entonces, esas penurias y esas dificultades, que son parte de la experiencia humana, nos han hecho valorar lo que tenemos ahora. O sea, la felicidad se valora porque hemos estado tristes, ¿no? La riqueza se valora porque en algún momento podemos haber sido pobres. Eso puede ser. Espera un ratito que, Voiki, Papa is busy right now, ¿ok? Go upstairs with mama. Go upstairs with mama. Discúlpame, por favor. Sí, por Entonces, favor, a ver, después de esta charla futurista espectacular que estamos teniendo, yeah, I will fix it soon. Go with mom upstairs. Discúlpeme, en serio, realmente no esperaba esto.
Or sit in the sofa, sit in the sofa. Pero si es un problema grave, atendelo, no hay problema, No, ¿eh? no, 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 Total, señor. total vamos a vivir 400 años, ¿no? Ok, pues bueno, la cosa es que valoramos las cosas porque son escasas, se valoran los bienes escasos. Ahora uno dice, ¿por qué los hipermillonarios estos, no? Las teorías de conspiración supuestas, ¿no? De las vacunas de Gates o del el nuevo orden mundial o todo este tipo Es porque la gente no tiene idea de que hay personas que tienen perspectivas de vida diferentes. Entonces, sus ambiciones son diferentes. Esta gente no quiere acumular más dinero porque le sobra el dinero. Sus aspiraciones son otras. Quieren trascender en la vida, quieren ser recordados como grandes revolucionarios, ¿no? Y es lo mismo que pasa con el transhumanismo. O sea, si tu vida es eterna, o sea, para valorar, para que algo te divierta, tienes que haberte aburrido en algún momento. Para entender lo que es lo que es algo divertido, tienes que haberte aburrido en algún momento, ¿no? Entonces, y que los chinos, vamos a decir, lo definen como el yin y el yang, ¿no? O sea, es un yin y un yang en otras palabras, ¿no? Uno valora algo en la medida que es escaso y en la medida que es por partes. Y cuando tienes una contraparte para comparar ese bienestar. Bueno, por ejemplo, ahora que estamos encerrados obligatoriamente, valoramos salir a la calle, disfrutar de todo eso. Ejemplo concreto, que antes no se hacía. Claro. Que alguien me diga que antes que valoraba ir a la tienda a comprar leche. Era pocha, que tengo que ir a comprar leche, qué flojera. Uy, ¿por qué no vas vos? Dale, anda vos a comprar la leche, si yo estoy acá viendo tele. Ahora, así es. Barbijo, permiso, distancia, es increíble. Así es. Entonces, esa es una evidencia concreta de que el hombre como especie necesita tener estos puntos de comparación, estas contrapartes. Entonces, cuando esas contrapartes, ya no solamente la fisonomía o la anatomía o la estética del ser humano, sino la naturaleza humana, la condición humana, la experiencia humana, dejan de ser tales. Entonces, yo no he visto nunca ninguna especie en la Tierra del ser humano que tenga deseos de autodestruirse. El único deseo de autodestruirse o de borrar su identidad con esta aspiración, ¿no?, plagada de vanidad y de ambición, que es siempre aspiración de ser dioses, al final va a terminar mal. Tú me hablabas, por ejemplo, ¿no?, vuelvo al tema de los genes, que lo soltamos. Entonces tú decías, bueno, podemos cambiar los genes y que esto que el otro. Ni siquiera claro, sabemos eso nada más. Ni siquiera sabemos cómo funciona el cerebro humano bien todavía. O sea, estamos 2020 y no sabemos cómo funciona el cerebro humano. Esa es una cosa. Dos, cuando se habla de los genes no es que, más o menos en tu cuerpo uno tiene entre 20.000 y 25.000 genes. Entre 20.000 y 25.000 genes, ¿ok? Que están formados por aproximadamente 3.8 billones de pares de nucleótidos, que son unas moleculitas, ¿ok? Bueno, imagínate la cantidad. Y nuestro cuerpo humano está compuesto aproximadamente de 37 trillones de células. En cada una de estas células tenemos exactamente el mismo código genético o genoma, que el genoma es el conjunto de instrucciones en nuestro ADN, ¿no?, que nos dan nuestras características físicas, porque, o sea, nosotros como especie compartimos 98% de los genes, pero tú tienes una cara distinta a la mía, ¿no?, porque ese 2% te da características diferentes. Un adepto a la ideología de género saldría horroroso con lo que estás diciendo. No, la ciencia la evidencia científica es el peor, es como la cruz que le enseñas a Drácula, es lo peor, ¿no? Pero lo que te decía es que estos genes no operan de manera independiente, sino que están interrelacionados. Y eso en genética se llaman los efectos pleiotrópicos, ¿no? El efecto pleiotrópico es la relación que tiene un gen con otro gen en otra parte y en otra parte. Entonces, claro, están todos conectados. Absolutamente. Cuando escuchas algo, no es que un solo gen está actuando ahí. Están actuando probablemente, no sé, pues 180 genes o 1200 genes de los 25.000 genes que tienes. O cuando te aprietas un dedo y te duele, el mecanismo del dolor funciona con otro tipo de genes. O cuando tienes susceptibilidad a ciertas enfermedades, es otro tipo de genes. O porque hay gente que fuma como chino y no le da cáncer porque tiene oncogenes. Entonces,
Si ni siquiera entiendes, si ni siquiera se llega a entender la relación, porque ahorita están, bueno, ya terminaron de mapear el genoma completo, ese fue el famoso proyecto del genoma humano, ¿no? Del 90 al 2003 creo que fue. Ya se ha terminado de mapear el genoma humano completo, pero ahora se está tratando de identificar el nombre de gen por gen. ¿Qué hace cada gen? Y se les están dando nombres. Entonces, el gen XP14, el gen JU18, los están mapeando, ¿no? La famosa búsqueda del gay gen, que nunca lo encontraron, etcétera, etcétera. Pero como te dije, estos genes no operan solos, están interrelacionados. ¿Qué quieren empezar a manipular genéticamente al ser humano? Y pongamos que cortan un cable, ¿no? Es como que agarran una computadora gigantesca y cortan un cable y que querían que la computadora empezara a tocar música y resulta que la apagaron porque cortaron ese solo cable. Y otra cosa, si tú modificas material genético de células madre, ¿no? O vamos a decir, de células germinales, vamos a decir, que puedan transmitirse de generación en generación, esa manipulación genética va a perpetuarse por el resto de la historia. Y eso es muy grave. Eso es muy grave porque ahí es un proceso externo a la naturaleza que puede terminar generando muchos más problemas de los bienes que quiso lograr. O sea, el tema de la genética es muy complicado y cuando yo el año pasado, en julio, fui a la 14ª Conferencia Mundial de Transhumanismo en Londres, donde estaban todos los grandes transhumanistas, David Pierce, Max Moore, que es el propietario de Alcor, que es una empresa que te congela una vez que te mueres, para que puedas estar ahí metido quién sabe cuántos años hasta que te reaviven. Walt Disney. Exactamente. Ok, Max Moore es dueño de Alcor, esta empresa de criogenia. Estaba él, estaba Cordeiro de España, todos los grandes titanes del transhumanismo estaban en Londres. Y obviamente era el único troll ahí, o sea que yo no estaba de acuerdo con sus ideas. Y en la primera sesión yo levanté la mano, un auditorio de 140 personas, hice una pregunta y todo el mundo me identificó como antitranshumanista. Y obviamente los 2 días siguientes yo estuve solo, casi solo, dando vueltas ahí en los breaks, nadie me quería hacer caso, pero no importa, fue una experiencia muy interesante, porque tú lo que llegas a entender es que mucha de esta gente, por ejemplo, es ingeniero de computación y sistemas. ¿Recordás cuál fue la pregunta que hiciste? O sea, básicamente fue, ¿qué es lo que quieren? O sea, estaban hablando de una tecnología, y lo que yo pregunté fue si esa tecnología al final no está afectando la condición nuestra como ser humano. No recuerdo exactamente qué era, pero sí. O sea, ¿de qué manera esto nos afecta en nuestra condición de ser humano? ¿Significa esto Bueno, es parecido a lo que acabamos de hablar hace 20 minutos. Exactamente. Perdemos nuestra humanidad. Es la pregunta esencial que yo creo que cualquiera se debería hacer, ¿no? O sea, lo que tú me prometes es muy bonito, porque esto se le vende a los jóvenes, y los jóvenes que han crecido con Iron Man y con Hulk y con Thor, así te das cuenta del adoctrinamiento, ¿no? Entonces, para ellos, oye, qué loco sería fusionarme pues con una máquina y ser Iron Man. Porque no han tenido la oportunidad todavía de enamorarse, no han tenido la oportunidad de tener una familia, no han tenido la oportunidad, o sea, de crecer en familia, porque les están destrozando la familia. Entonces, ves que hay una especie de giro también, ¿no? Un paradigma nuevo de la forma como los más jóvenes conciben al ser humano. El famoso manga japonés, ¿no? El manga japonés también es una locura de transhumanismos, ¿no? Pero bueno, perdón que te interrumpí, estabas en la conferencia de transhumanistas no, que te dejaron a un lado. Sí, no, me dejaron a un lado, pero no me dejó a un lado David Pierce, le reconozco a David Pierce, es uno de los fundadores de la Asociación Transhumanista Mundial en el 97, creo que lo hizo. Y Pierce conmigo siempre fue muy, muy, muy agradable, y de hecho me aceptó que yo le hiciera una entrevista que está en mi canal de YouTube para quienes quieran verlo. Él es el propositor, el que propuso esta idea de super bienestar, de manipularlos genéticamente para eliminar todos aquellos genes que nos hagan ser violentos, celosos, malos, ¿no? Y que vivamos en un estado de lo que él llama el eternal bliss, o la felicidad perpetua. Y él es una buena persona, o sea, yo personalmente no, él me trató muy bien, pero cuando yo lo escuchaba, yo decía, mi amigo David está loco, o sea, ¿cómo puede concebir esto, no? Y le preguntaba, pero, oye, ¿qué pasa, por ejemplo, con los efectos, ¿no? Pleiotrópicos? No, bueno, la ciencia, quizás hay algunos errores, y claro, pero esos errores pueden ser tan caros, tan costosos, que pueden terminar destruyendo tu propia especie. O sea, eso fue, ¿no? El transhumanismo es una
vamos a decir, el transhumanismo es una entretención. Y como lo mencioné en una conversación anterior, si tú revisas la definición de la cuarta revolución industrial, y que se vayan ahí a la Mm. página, lo que es la cuarta revolución industrial, que es el concepto de moda en todos los gobiernos. Tenemos que adaptarnos a la cuarta revolución industrial y que esto que lo otro. La cuarta revolución industrial es el transhumanismo hecho política pública. En la fusión, ¿no?, de nuestras capacidades físicas con la tecnología, con la biología, con lo digital, todos integrados. Ahí entra el concepto del Internet de todas las cosas, ¿no? Para quienes nunca han escuchado esto, que se metan y empiezan a investigar sobre eso. Es una locura. O sea, la cantidad de líneas que puedes tirar es infinita. Y las O discusiones de... sea, y sería obligatorio total, sería un Estado autoritario que te obliga a ser un transhumanista, o sea, a vivir 300 años. Podría ser, o como podría ser que no, sabes que tu línea genética no es la adecuada, así que de frente, eugenesia, ¡pac!, te matamos, desapareces. O sea, este código Claro, se genético no soluciona. sirve, Sí. ¿no? Este código genético no sirve. Y cuando tú ves, por ejemplo, ¿no? Nada es espontáneo, todo en la vida y todo lo que está ocurriendo tiene siempre un propósito. Cuando escuchas de trans raza, trans capaz, transgénero, trans racial, ¿no? Todo lo trans, y después es el mismo prefijo que usas para esta ideología transhumanista. O sea, estos procesos de los trans actuales, son probablemente una preparación de las nuevas generaciones hacia este nuevo ser transhumano. Porque quizás estos jóvenes sean más receptivos a que la gente empiece a modificarse genéticamente, o que empiecen a mezclarse genes de diferentes especies, o que ya ni siquiera existan sexos, sino que exista una especie asexuada, que podamos autorreproducirnos. El cielo es el límite. O sea, ahí es cuando más hay que ser conservador, me parece. Ah, hay, Ahí el conservadurismo toma el poder, toma la posta, como claro, decimos en Argentina. que en mi video de biopolítica es el bioconservador. ¿Qué sería el pío conservador? No, bio, de vida, bioconservador. Ah, yo entendí pío, yo era un pájaro conservador, bueno, un bioconservador, sí, está bien, bueno, Un bueno, bioconservador. seremos eso en el futuro. Ahora, volviendo al tema de la actualidad que es el coronavirus, ya llegaremos a ese, ya nos enfrentaremos a estos sujetos. Volviendo al tema del coronavirus, la tapa del diario fue esto es para manufacturar, que en los próximos meses, como, no quiero que haga futurología porque no falta que hagas eso nada más, pero ¿qué solución le ves a esto? Ah, mira, el primer punto que la gente tendría que aprender a manejar es cómo administrar la información que le llega. Porque a todo el mundo le llega una cantidad de información masiva y muchas veces contradictoria, si no es completamente contradictoria todo el tiempo. Entonces uno no sabe dónde pararse. Entonces yo siempre digo a la gente, ok, lean, vean y todo, pero cotejen o contrasten esa información con la realidad que ustedes están viviendo. Entonces, cuando les están diciendo, no, que el coronavirus el confinamiento es lo mejor porque está conteniendo el virus, y ustedes ven que los casos siguen aumentando y que, y que sus reservas están acabándose y sus ahorros y sus hijos están muriendo de hambre, entonces discúlpame, pero acá la narrativa con los hechos no tiene correlación. Entonces, lo primero que yo diría es que la gente aprenda a contrastar la información que recibe, que consulten diferentes fuentes, y que esa información la contrasten con la realidad y que vayan más allá de la portada o de la información que se les ha dado. O sea, que no acepten nada por descontado del principio. Ahora, con respecto a lo que va a pasar en el futuro, dentro de estas múltiples informaciones hay varios estudios que sugieren que vamos a estar en periodos de ciclos, ¿no? De ciclos de confinamiento, relajamiento, confinamiento, relajamiento, confinamiento, relajamiento, que pueden extenderse entre 1, 2, 3 años, ¿no? Ahorita la convención es un estudio de Harvard que surge hace poquito que dice que hasta el 2020 vamos a estar así, controlando picos y relajos de brotes de 2020. 2022. Ah, entendí 2020. No, 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 O sea, claro, 2022. 2 años. 2 años. Claro, pero si Dos tú años, o mantienes... sea, nos metemos todo adentro, 5 meses, salimos 5 meses. Uy, nos quedan 25 segundos, Miklo. As, Bueno, eh,
Fue un Esto es placer. para hablar hasta por una semana. Nos volveremos a contactar, te voy a volver a contactar, Miklos, por favor, te De lo todas pido. maneras, de todas No maneras. me dejes Fuerte así, abrazo. no me dejes así. No, Un no, no, abrazo no, muy no. grande. Cuídate. Adiós y a todos Abrazo nuestros grande amigos. y gracias por la charla.